Saludos a todos, yo soy el licenciado Carlos de Morales y le doy la bienvenida al canal del Abogado de la Verdad. Hoy es 3 de septiembre del año 2024 y esta es la edición número 57 de su programa Hablando Claro. Vamos al caso de hoy. Tuve la oportunidad de ver el programa Actívate al Mediodía de TIVA TV. Que tiene de anfitrión a la doctora Angie González Morales. Y la doctora Angie González Morales, que de hecho ella también es pastora, tuvo de invitada a la doctora Melissa Marzán, que es la principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud de Puerto Rico. Eso fue hoy al mediodía. Y como les dije, he estado muy preocupado. Porque en Puerto Rico estaba volviendo a ocurrir que en diversos lugares están exigiendo mascarillas y están exigiendo sanitización de manos y siguen exigiendo el remedio, el que le entienda. Tal vez les suena extremo este comentario de que yo estoy diciendo de que da la impresión de que estamos volviendo a una dictadura, pero no es extremo nada. Durante muchos meses y tal vez años se violentaron los derechos constitucionales más importantes. Y todo porque el Estado quería proteger nuestra salud. ¿Cuáles derechos se le violentaron al pueblo de Puerto Rico en esa época? Vamos a repasar. La libertad de expresión. Ya tenemos información abundante de la manipulación de estadísticas, de las estrategias de los algoritmos en los medios para evitar publicaciones. Publicaciones que eran contrarias a la narrativa que el gobierno quería llevar, ¿verdad que sí? Contrarias a la narrativa que la Organización Mundial de la Salud quería llevarle a toda la faz de la tierra. Una estrategia básicamente de borrar o desaparecer o bloquear cualquier publicación, cualquier post, cualquier comentario, cualquier video en los diversos medios sociales y de otra índole. Todo eso hubo un proceso de impedir que esa información, que esas opiniones, que esas ideas, que esas evaluaciones que mucha gente estaba haciendo sobre el remedio del Estado y la crisis que estaba ocurriendo, ya ustedes saben lo que pasó. Se limitó tremendamente. Como les he señalado en videos previos, la libertad de expresión, esto es particularmente en el video anterior, la libertad de expresión tiene dos ámbitos. Y en el video anterior yo estaba hablando del caso de la pastora Nanet Torres y los miembros de su congregación. Es verdad que la policía intervino por una ordenanza municipal y les impidió su libertad de culto y su libertad de expresión. O sea, el problema continúa, mi gente. No tengan duda de eso. Pues bueno, recuerden que la libertad de expresión tiene dos ámbitos. Por un lado, el poder expresar públicamente las ideas u opiniones de manera libre, de manera pública, sin la intervención de nadie, particularmente sin la intervención del gobierno o del Estado. Ese es un ámbito, pero el otro ámbito del derecho a la libertad de expresión es el derecho a poder tener acceso a la información. Como yo les decía en el video anterior. ¿Qué otro derecho se nos violentó? El gobierno violó el derecho constitucional a la reunión y a la libertad de culto. ¿Cómo? Basándose en una falsa ciencia, se impidió a toda la población a poder asistir a los templos. Se mandaron a cerrar a los templos socolor de protección de la salud. Claro, cerraron los templos en donde se predica el evangelio, los templos, ¿verdad? Para usar el término popular, los templos entre comillas religiosos, porque hay ciertos templos que no cerraron. ¿Cuáles templos no cerraron? Los templos del comercio, los templos del dinero, ¿verdad?
los supermercados, las tiendas, los bancos. Ah, esos no cerraron. Libertad de movimiento. En una frase, todo el mundo encerrado. Eso fue lo que dijo el gobierno. ¿Se acuerdan? Que nos limitaron la libertad de movimiento y nos querían tener 24 horas encerrados en las casas. ¿Se acuerdan de eso? Podemos recordar el Estado arrestando a la gente por el delito de ir a las playas, de estar en las playas, de estar en las plazas, de caminar por las aceras. Arrestado, arrestado, arrestado. Gente por ahí corriendo en motora, arrestado. ¿Qué otro derecho? El derecho constitucional a una educación primaria gratuita. Oh, ese derecho se violó, ¿verdad que sí? Vamos a analizarlo. Mire, mi gente, aunque creo que el homeschooling es la educación a la cual debemos dirigirnos, y eso es un proceso que toma tiempo, pero no cabe duda de que el homeschooling es la gran alternativa, pero eso lo cubriremos en otro momento. El cierre de las escuelas causó grave daño a miles y miles de estudiantes. Causó grave daño mental, daño en la educación, se retrasó la educación, se afectó tremendamente. Y también daño físico, se afectó la salud. Imagínense tener a los niños encerrados en las casas. La doctora Marsande se dedicó por cerca de 1 hora a repetir las falsedades, las manipulaciones, las mentiras del gobierno para justificar las acciones inconstitucionales que todos hemos sufrido. La doctora Monzón admitió que la Organización Mundial de la Salud lo que emite son recomendaciones. En cuanto a estrategias salubristas, lo hizo en esa época, ¿verdad?, de la crisis del 2020 y siempre lo ha hecho, pero estamos refiriéndonos a ese evento en particular. O sea que la Organización Mundial de la Salud emite recomendaciones, pero, y esto lo dijo Marzán, pero que cada país tiene la discreción, y ese fue el término que ella usó, discreción, de seguir o no seguir dichas recomendaciones. Claro que en la entrevista, inmediatamente después de expresar eso, ella rápidamente viene y dice, o trae a colación, que Puerto Rico está sujeto a la jurisdicción federal, a las acciones que toma el CDC y el gobierno federal. ¿Por qué ustedes creen que la doctora se expresa de esa manera? Para lavarse las manos, para decir, no, en Puerto Rico no tenemos ninguna autoridad. Que no tenemos ninguna autoridad, vamos a ver. Yo les pregunto, ¿por qué en Puerto Rico continuaron con las regulaciones que ya un montón de estados habían descontinuado, incluyendo uso de mascarillas, distanciamiento social, el remedio, el remedio, ¿verdad? Incluyendo el remedio para los niños, que ustedes saben. Pero yo les pregunto a ustedes como cuestión de reflexión, ¿cómo es eso? ¿Por qué un montón de estados fueron dejando eso, pero Puerto Rico no? Como mínimo, la evidencia circunstancial señala de que los estados, y Puerto Rico en ese sentido es como si fuese un estado, tenían unas discreciones de tomar decisiones sobre cómo hacer las cosas y qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Así que venir a decir que en Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico no tenía ninguna autoridad discrecional para tomar ciertas decisiones en el camino, eso es falso. Eso no es verdad. La verdad que ya sabemos en Puerto Rico es que el gobierno de Puerto Rico y muchas instituciones privadas, incluyendo hospitales, mantuvieron un montón de estos protocolos y estos requisitos y toda esta cosa por razones económicas.
La doctora Angie González Morales confrontó a la doctora Marzán con estadísticas que demuestran fehacientemente que los niveles de mortalidad subieron luego que empezaron con el remedio. Verifiquen la gráfica. ¿Cuándo fue que comenzó este remedio? Este remedio comenzó más o menos en octubre del año 2020. Si ven la gráfica del propio gobierno de Puerto Rico, que de hecho lo preparó esta doctora que compareció, Marzán, con su grupo de trabajo. La gráfica del propio gobierno de Puerto Rico demuestra los niveles de mortalidad en Puerto Rico y vemos que la flecha azul, si la miran bien, que es del año 2017, refleja los niveles de mortalidad de cuando vino el huracán María. Y la flecha roja, si la miran, que es del año 2022, que refleja los niveles de mortandad de ese año 2022, que como le planteó, y lo vamos a analizar ahora, como le planteó la doctora Angie a su invitada, le dijo, mira, es obvio que el único factor aquí distinto, así se lo argumentó, fue el remedio. El remedio es la única variable distinta que hay aquí en esta cosa. Y obviamente pero la doctora rechazó el argumento, pero vamos a eso. Yo les quiero decir a ustedes lo siguiente. En un tribunal, este tipo de evidencia, que es evidencia científica, y no solamente es una evidencia que es científica, sino que esto son estadísticas del propio gobierno. ¿Ok? Esto se considera prueba robusta y convincente. Y yo digo más, estas estadísticas del Estado gozan en los tribunales de una presunción de corrección. ¿Y qué es eso de presunción de corrección? Mire, que en los tribunales se presume que los funcionarios del Estado, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades como funcionarios del Estado, que ellos hacen las cosas bien. Entonces, eso se presume. Entonces, el que quiera plantear lo contrario tiene que presentar pruebas suficientes para rebatir la presunción de ley. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las propias estadísticas del gobierno son evidencia en contra de la política pública que estableció el gobierno. Luego de mostrar la gráfica, la doctora González le planteó a la epidemióloga un resumen de la situación del presente a nivel mundial sobre el remedio. Y cuando digo remedio digo vacunas, pero no uso mucho el término, ustedes saben por qué. Número 1, presentó que una de estas farmacéuticas retiró ya la vacuna del mercado en todo el mundo. La retiró totalmente. Número 2, que otras 2 que todavía tienen las vacunas en el mercado están enfrentando demandas en muchos países del mundo por los efectos adversos del remedio. Ahora, claro, ustedes saben, si no saben, se enteran ahora, que en Estados Unidos y Puerto Rico estas farmacéuticas tienen inmunidad del Estado. O sea, se crearon unas leyes para que no pudiesen demandar a las farmacéuticas por este tipo de situación. Pero eso es en Estados Unidos y Puerto Rico. En otras partes del mundo, esas farmacéuticas no recibieron el mismo nivel de inmunidad. Bueno, ¿qué otra cosa? Que muchos países del mundo ya han eliminado todos estos requerimientos, que todavía aquí en Puerto Rico
el gobierno de Pierluisi los quiere seguir azotando, los quiere seguir implementando, los quiere ampliar. Por eso es que yo estoy haciendo este video para levantar bandera. Y yo me alegro de que la doctora Angie González esté levantando este issue en los medios. Y yo felicito a Activa TV y a todos los medios. Y a todos, ¿verdad? Las figuras públicas o las personas que hacemos contenido en YouTube, en otros lugares. Todos los que estén llevando este mensaje hay que felicitarlos. Porque estamos nadando contra la corriente. Estamos nadando contra la corriente, pero hay que levantar bandera. Hay que levantar bandera. La doctora González le preguntó directamente qué va a hacer Puerto Rico ante este panorama que ella le presenta. ¿Sabe qué le está diciendo a la doctora? Mira, aquí en Puerto Rico vamos a seguir, ¿verdad? Con esta situación, con estas limitaciones, con esta dictadura. No uso ese término, eso lo estoy usando yo acá para darle énfasis. Y yo le estoy dando una perspectiva legal, o sea, yo le estoy haciendo un análisis legal. La doctora Angie González, pues le hace, ¿verdad?, el enfoque médico de esta controversia. Yo hago el enfoque de derecho, el legal. Pues viene y le pregunta, ¿qué va a hacer Puerto Rico ante este panorama donde se ha demostrado la inefectividad del remedio? Y también el problema de que no son seguros, de que están causando daños. Y la doctora le presentó documentos, fuentes, evidencias, y la doctora Angie González y la invitada seguía, ¿verdad?, con el argumentito de rechazo, de seguir defendiendo lo indefendible, de seguir defendiendo la mentira. Que me perdone, ¿verdad? Yo no la conozco. Y a lo mejor en su carácter personal es una persona, ¿verdad?, muy decente y muy buena, y Dios la bendiga. Pero aquí estamos evaluando a una funcionaria del Estado, a una funcionaria de alto rango del Departamento de Salud. Así que aquí no podemos estar con chiquitas, como dice el refrán. Aquí hay que analizar la situación y establecer responsabilidades. Oiga, ¿y usted sabe cuál fue la respuesta que la doctora Marzán le dio a la doctora Angie González? Cito: las vacunas siguen siendo recomendadas. De hecho, acaba de llegar la versión actualizada de esta nueva temporada para COVID-19 y sigue siendo una recomendación que hace el Comité de Asuntos de Asesores de Inmunización de los CDC. Y también esa recomendación la acoge el Departamento de Salud. Cierro la cita. Ven, mi gente, porque es que hay que seguir dando la lucha y hay que seguir haciendo los señalamientos y hay que seguir dando la batalla y hay que seguir levantando banderas, porque el gobierno de Puerto Rico va a continuar con su agenda. El gobierno de Puerto Rico quiere seguir inyectando a la población. El gobierno de Puerto Rico quiere seguir inyectando a los niños. El gobierno de Puerto Rico quiere seguir inyectando a todo el mundo. Y es sorprendente para mí que esta funcionaria se sienta tan feliz y tan orgullosa, digo yo, por la manera en que lo dijo. Lo más campante, diciendo, no, vamos a seguir, y ya nos llegó la nueva. El último, ¿cuál fue el término? El último, la versión actualizada. ¿Ve? O sea,
como los celulares, llegó el celular nuevo. Y los estadistas que simpatizan con el Partido Azul, si ustedes están en desacuerdo con lo que esta mujer está haciendo, si usted está en desacuerdo con lo que está haciendo Pierluisi con la política pública del Departamento de Salud, dígalo públicamente. Porque si usted hace silencio, usted con el que calla otorga. Aquí sí. En política, diferente en el derecho. Porque en el derecho hay un derecho a permanecer en silencio. Y el silencio no puede ser utilizado en su contra. Eso es en el derecho. Eso es en los tribunales. ¿Ok? Eso es en los casos criminales. Pero en política, como dice el refrán, la cosa cambia. En política, el que calla otorga. Si su líder de partido dice lo que dice y usted no dice nada, no se opone públicamente, lo expresa de manera clara, pública, usted es parte. Usted está avalando. Eso es así. Ese es el problema de las personas que están metidos en los partidos políticos. Que cuando el partido viene y establece una línea, ¿qué usted tiene que hacer? Alinearse. Porque si no, entonces usted empieza a perder apoyo del partido. ¿Y cuál es el problema? Hermano, amigo, mi gente, mi audiencia, que es una audiencia con intelecto. Ustedes saben, esto es como una cadena, ¿verdad? Esto es como un efecto dominó. Si tú no me apoyas, si tú que eres un candidato que está acá abajo, no apoyas al partido a nivel central, no apoyas a los grandes líderes, lo hagan bien o lo hagan mal, tú tienes que apoyarlos al 100, como decían en Orocovi, o como dicen en Orocovi. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué hace el partido a nivel central? Te quita la confianza, no te recoge las llamadas, te aísla, no te da mucho apoyo. Y ustedes saben qué hacen los partidos también, para que se enteren los que no sepan. El partido te empieza a buscar un reemplazo. Porque los partidos políticos son trogloditas, hablado institucionalmente, son como un monstruo que exige lealtad absoluta. Los partidos son como si fuesen dioses. Ese es el problema. Y los que están en los partidos, pues usted es creyente y usted ama a Dios, pues haga lo mejor que pueda. Pero yo le tengo que hacer aquí los planteamientos de manera clara. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Vas tú a lacerar la verdad por defender al partido? Porque ¿qué es lo último que hace el partido? Le busca un candidato alterno. Le hace primaria, ¿para qué? Para sacarte. Porque los partidos hacen... Mire, cuando los partidos políticos no quieren a alguien... Oiga, cuando un partido político declara a una persona non grata, esa persona va a tener serias dificultades para poder sobrevivir como candidato a algo en ese partido. Si no, pregúntenle a Danora Enríquez. Estamos a casi 2 meses de las elecciones del 2024. ¿Qué piensa Jennifer González de estos asuntitos? Hello. ¿Qué piensa? ¿Van a seguir siendo serviles a cuanta cosa se les... porque hay unas discreciones. Van a ejercer... La única discreción que ejerce el gobierno de Puerto Rico es... ¿qué dicen allá en Estados Unidos? Allá, que dice el CDC federal, que dice esto, pues esto va. Entonces un montón de estados, mire, ¿ustedes recuerdan lo que pasó en Florida? ¿Qué fue lo que pasó en Florida? Que el gobernador de Florida rompió con un montón de estas cosas y dijo, no, en mi estado esto no va, y en mi estado esto no va, y en mi estado esto no va, y abran las escuelas, y vamos por ahí para abajo. ¿Y qué pasó con el estado de Florida? Busquen las estadísticas. Busquen las estadísticas del estado de Florida del aumento poblacional. ¿Por qué? Porque un montón de gente dijeron, espérate, en Florida hay libertad.
¿A base de qué? A base de las decisiones del gobierno estatal. El gobierno estatal tiene un montón de discreciones, pero aquí nos han vendido la idea de que si el CDC dice que los puertorriqueños por la mañana nos tenemos que tomar 20 vasos de agua, hay gente que sale cogiendo pues, y dicen, no serán 25, porque que mucho abajado hay en Puerto Rico. Que mucho colonizado hay en Puerto Rico. Pero por el otro lado, que mucho buscón hay en Puerto Rico. Porque lo que pasa es que detrás de todo esto lo que hay es que la pila de dinero. Y yo defiendo el derecho de las personas a decidir si se ponen o no algo en su cuerpo como parte de un tratamiento médico. Eso es una decisión personal. Y no hay ningún estado que me pueda obligar a mí a ponerme una porquería. En relación a la gráfica con los datos de mortandad, argumentó que el informe no, argumentó la doctora Marzán, que el informe, en las conclusiones del informe no se dice que esas muertes del 2022, ¿verdad?, tengan que ver con los efectos adversos de la vacuna. Entonces ahí es donde empieza todo este juego, porque es un juego ¿verdad?, de sombras y humo. Todo el que tiene dos dedos de frente y que no tiene la conciencia comprada, sabe la verdad. Y esta dama que fue allí en representación del Estado, se sentó allí con la doctora Angie a repetir todas las mentiras que el Estado ha estado diciendo desde el principio. No han cambiado, están en las mismas. Entiéndanlo. El gobierno de Puerto Rico quiere volver a esclavizarnos y a establecer una dictadura salubrista o una dictadura de la salud. Argumentó que la razón de esas muertes fue que la gente no tuvo un buen acceso al sistema de salud. Eso fue lo que dijo en ese periodo de tiempo, y que eso exacerba, voy a citar, y eso, cito, y eso exacerba las condiciones de salud. Mira qué clase de argumento. Mira qué clase de argumento, sin estadística. Eso se lo sacó, eso es algo, eso es una mentira que la han seguido repitiendo a ver si la gente se la cree. Pero usted sabe que lo que pasa es que ya tenemos un sistema de información suficientemente amplio que nos demuestra el montón de gente, ¿verdad? Ustedes saben que se ha desarrollado un término nuevo que se llama repentinitis. Creo que así, repentinitis. Que es el término que se está utilizando para los miles y miles y miles y miles de personas a través de todo el mundo, y Puerto Rico no es la excepción. De personas que mueren de repentinitis, es decir, que mueren repentinamente, no se sabe de qué murió, y ustedes saben, de hecho yo iba a hacer un video, pero no lo hice de la noticia, pero ustedes saben de esta joven de 28 años, puertorriqueña, voleibolista. ¿Ustedes conocen la historia? Estaba jugando a nivel profesional en Turquía con un equipo allí. 28 años de edad, atleta, perfecta salud, 28 años de edad. Asumo que soltera y sin hijo. De momento aparece muerta. Entonces, entonces los periódicos de Puerto Rico, yo vi la noticia del Vocero. No sé cómo los otros medios la cubrieron. Pero tú sabes, el Vocero, que murió por causas naturales, que se le hizo la autopsia y el informe reflejó, el informe médico, que murió de causas naturales. Mi gente, o sea, ve que nos toman por brutos. Los medios, el sistema,
piensa que nosotros somos tan y tan sananos y tan torpes y tan brutos y tan ignorantes que nos pueden tirar cualquier paquete y nosotros no los vamos a comer. Ese es el problema. Y hay mucha gente que se lo ha comido. Lamentablemente, ¿verdad? Porque es así, porque yo vi los comentarios. Entonces, ¿qué pasa en los comentarios? Un montón de gente, pues, diciendo, no, que dejen a esa familia, que qué sabes tú, que esto, que conspiraciones, porque todo es una conspiración. Miren, mi gente, yo les pregunto a ustedes, ¿qué persona de 28 años de edad con perfecta salud muere por causas naturales? Dígame usted. ¿Sabe? La sola expresión es falaz, es mendaz, no tiene ningún sentido, porque ninguna persona de 28 años de edad que esté sana, y más un atleta, que un atleta tiene unas condiciones físicas, el nivel de salud de un atleta es mayor que el nivel de salud de una persona que no es atleta. Eso es obvio. Mejor oxigenación, mejor alimentación, esa fibra muscular, bien, ¿verdad? Esos órganos del cuerpo, ese corazón nítido, a todo switch. Murió de causas naturales. Y mire, que es una especulación si se puso el remedio o no. Sí es una especulación, pero yo estoy casi seguro que sí. Estoy casi seguro que sí. ¿Por qué? Porque los atletas, para participar en las competencias, ¿qué les pidieron? Porque yo recuerdo lo que pasa, hay gente que se cree que uno no se acuerda de las cosas. Usted sabe lo que pasó en toda esa... ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó? Le pasó a Novak Djokovic, que es creo que es el nombre de él, el mejor tenista del mundo. ¿Qué le pasó en Australia? No lo dejaron jugar. ¿Por qué? Porque no se había puesto la dichosa inyección. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo, Australia, el país? No le impidió, no le permitió jugar. ¿Cuál es el punto? El punto es, volvemos, evidencia circunstancial. A mí la evidencia circunstancial de este caso, de esta muchacha, me lleva a mí a inferir, porque no tengo evidencia directa, porque es ese problema, que la gente que está en una agenda y quiere estar ahí y quiere defender algo, ¿sabes? Se pone en gringola. Entonces, si usted empieza a pensar mucho, rápido le dicen conspiracionista. Esto no es cuestión de conspiraciones, esto es cuestión de usar el sentido común y analizar los hechos y llegar a conclusiones razonables. Mire, eso es lo que hacemos los abogados en los tribunales. ¿Qué se hace? Pues, cuando no hay evidencia directa, evidencia circunstancial. Eso es lo que hacen los fiscales todos los días. La evidencia circunstancial, en el caso de esa muchacha, ¿qué nos dice? La evidencia circunstancial a mí me lleva a inferir que ella se puso esa inyección y que esa inyección es un elemento en esa muerte. Y yo infiero eso porque era atleta, estaba participando en torneos en diferentes partes del mundo. A los atletas le exigieron ponerse la inyección para cuanto torneo, en cuanto lugar en esa época. Hay controversias de sobra sobre eso. Y por otro lado, ella se une a miles y miles. Mire, esto es una tragedia, esto es terrible. ¿Sabes? No piensen que uno habla de esta joven. Eso es una... Murió. Entonces la gente que están ciegos con el Estado, la gente que están con el orden, se molestan de que uno acá esté analizando, wow, esta muchacha murió, ¿qué pasó? No les importa por qué murió. Pero ¿cómo no les va a importar? Insensibles que son. ¿Por qué? Porque están vendidos con el sistema. Hay una insensibilidad.
Déjeme decirlo como es. Son parte de la agenda del mal. El que está en la agenda del bien dice, wow, pero ¿qué le pasó a esa muchacha de 28 años que murió así? ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿qué uno empieza? Uno empieza a atar cabos, ¿verdad? Esa expresión de antes, de atar cabos. En inglés dicen connect the dots. Conecta los puntitos. Y uno va analizando. ¿Por qué? Porque uno se preocupa por la vida humana. ¿Por qué? Porque a uno le duele que una persona joven muera así repentinamente por cuenta de que ¿quién asume responsabilidad por esa muerte? Los defensores del sistema le importa tres cominos y lo que quieren es echarle la tierra al asunto. Nada, ya se murió por causas naturales. Váyase cada cual para su casa. No, eso no es así. No, eso no es así. Eso no es así. Así que usted tiene que decidir en qué equipo usted está. ¿En qué agenda usted está? Si usted está en la agenda del bien, usted ve una cosa como esta, usted dice, guau, pero ¿qué pasó? Usted se preocupa, usted analiza, usted trata de encontrar la verdad. Tengan claro, el gobierno actual sigue con la misma estrategia. No han cambiado. No les importa el sufrimiento del pueblo. Esas muertes no les importa. No les importa. No les importa la salud del pueblo. No les importan los derechos del pueblo. ¿Qué les importa? Les importa el poder. Les importa el dinero. El dinero producto de la crisis. Yo les digo, estas personas mienten, engañan. No les importa la verdad de las cosas que han pasado y están pasando. Son globalistas, están vendidos con el sistema globalista. Están entregados a ese orden. ¿Qué usted va a hacer en estas elecciones? ¿Van a entregarle de nuevo el poder político a estas personas? Yo les digo, no premien la mentira, no premien la muerte, no premien a los que están en la agenda del mal, no premien a aquellos que quieren la dictadura, no premien a los que te quieren quitar el derecho, tus derechos, sus derechos. No los premien. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.